Dios. Al conocer más a Dios, pues tenemos una mejor relación con Él. Amén. Así que este aspecto de la fe, que es el aspecto del conocimiento, el aspecto cognitivo, es algo maravilloso que estamos viviendo en ese tiempo. Así que échenle gana y vamos para adelante. Amén. Muy bien. Vamos a orar y vamos a comenzar esta segunda materia, mejor dicho, tercera materia, que se llama ética cristiana. ¿Qué significa la ética? ¿Qué implicaciones tiene? Lo vamos a ver. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu amor, por tu cuidado, por tu presencia. Gracias, Padre, porque nos permites en esta tarde reflexionar en torno, Señor, a tu palabra, y porque desde ahí, Señor, tu gracia y tu favor sigue obrando en cada una de nuestras vidas. Padre, nos encomendamos a tu guía, tu cuidado y a tu soberanía. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, vuelvo a repetir lo que dije la clase anterior. Tanto la clase de vida de Jesús como ética cristiana son dos clases que vamos a tomar nota sobre la enseñanza que vamos a dar clase a clase. A partir de la clase que viene vamos a dar 5 preguntas que va a ser parte de, digamos, la labor que usted va a tener que hacer para traerla a la semana que viene, y de esa manera vamos viendo, digamos, su proceso de aprendizaje, y vamos evaluando también la clase que estamos dando. Bien. Vamos a tener lecturas que vamos a hacer. Yo les voy a indicar a partir ya del sábado que viene qué lecturas que vamos a hacer tanto en Vida de Jesús como en Ética Cristiana. El concepto o digamos la materia son materias introductorias, porque hay mucho para poder mirar, pero obviamente tenemos que empezar por algún lado. Y tenemos que empezar, o vamos a empezar, o estamos empezando, desde la perspectiva del conocimiento que nos ha de producir crecimiento espiritual, porque al final del día todo el conocimiento que adquiramos de la palabra tiene que ser llevado a la práctica en nuestra experiencia personal. ¿Bien? Muy bien, mis hermanos, desde el comienzo los cristianos hemos comprendido, y cuando decimos desde el comienzo, no nos estamos refiriendo al comienzo de su vida cristiana, sino desde el comienzo del cristianismo, hemos comprendido que la respuesta al don de la fe abarca la vida entera. No es solamente algo que tiene que ver con una idea, un pensamiento, sino que justamente el don de la fe abarca la vida entera. Ser cristiano no es fundamentalmente aceptar una serie de ideas sobre Dios, sino vivir una existencia transformada por el Espíritu Santo al servicio de la buena noticia del reino de Dios que predicó nuestro Señor Jesús. Por eso es que la palabra ética cristiana es el nombre que damos a la reflexión acerca de esta respuesta hecha de vida, ¿sí? Hecha de nuestra vida. Ética cristiana es el nombre que le damos a una vida que ha sido transformada por el Espíritu Santo y que está al servicio, quiero que anote servicio, de la buena noticia del reino de Dios que predicó nuestro Señor Jesús. Y la clase pasada nos está ayudando a ver la vida de Jesús. Bien, por esto es que es tan importante. Ética cristiana es el nombre que damos a la reflexión. Fíjense que vamos a estar hablando mucho en este instituto de reflexión. No tanto de un proceso de conocimiento intelectual que lo va a llevar a conocer más y puede llevarlo a la soberbia. No. El propósito a esta altura es la reflexión.
reflexión. Porque, ¿se acuerdan? Que la palabra dice, tu palabra meditaré de día y de noche. La velocidad del cerebro es una, ¿sí? Va a 1000 por hora, pero el corazón va más lento. ¿Y dónde meditamos? ¿En el cerebro o en el corazón? En el corazón meditamos. Sea el lugar donde sea, donde esté ese corazón espiritualmente hablando. Pero meditamos en el corazón. Y la meditación tiene que ver con una reflexión. No podemos vivir la vida cristiana a la velocidad de la cabeza. Tenemos que bajar ese contenido a nuestro corazón. Y ese es justamente el proceso de madurez espiritual. Porque, bueno, ustedes han visto a lo largo de su vida cristiana que hay gente que comete infinidad de errores porque va a la velocidad de la cabeza. Y tiene que bajarle el cambio, bajar unos cambios y empezar a reflexionar. Y en esa reflexión, obviamente, tomamos decisiones que son acordes al corazón de Dios, al pensamiento de Dios. Fíjense que, como dice un refrán castellano, del cual pues se ha repetido varias veces, mayormente no sé tanto aquí en los Estados Unidos, pero yo lo escuché mucho en Sudamérica: obras son amores y no buenas razones, ¿sí? Obras son amores y no buenas razones. O sea, ¿qué está diciendo el refranero? Está tomando el concepto de Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dice, que dio. Porque el amor o mejor dicho, las obras son amores. El amor está definido por otro verbo. O sea, no es tanto de que dice te amo, sino que el que ama cuida, el que ama 3 de la mañana se levanta para trabajar, 4, 5, o sea, el que ama está definido por otro verbo que define realmente al amor. O sea, el amor y la palabra se las lleva el viento, pero justamente los hechos, como dice este refrán, dice, obras son amores y no buenas razones o intenciones. Ser cristiano es cuestión de práctica. Mis hermanos, se aprende a seguir a Cristo caminando. No solamente pensando, sino caminando. Por eso, uno de los nombres con que la iglesia se denominó a sí mismo en los inicios fueron los del camino. Si usted no sabía, pero la iglesia, antes de llamarse cristiana, que fue por primera vez en Antioquía, decía, miren cómo se aman. La palabra cristiano quiere decir cristito. Un cristiano es un Cristo pequeñito, es tan parecido a Cristo que es un cristiano. Eso quiere decir cristiano. Pero antes de llamarse cristianos se llamaban los del camino. ¿Por qué? Porque ser cristiano es cuestión de práctica. Se aprende a seguir a Cristo caminando. Mis hermanos, el cristianismo no es un sistema teórico, sino una respuesta clara, existencial a la revelación de Dios en Jesús, sostenida, sin lugar a duda, por el Espíritu Santo. De hecho, justamente la vida es vida en Cristo y la reflexión, ¿se acuerdan la reflexión? Otra vez reflexión teológica. Viene en segundo momento. ¿Qué estamos diciendo? Que en primera instancia viene la práctica. Viene la experiencia del amor de Dios que lo lleva, lo impulsa a hacer. Y luego viene justamente la reflexión teológica. Viene en un segundo momento, tratando de articular modelos explicativos de aquello que ha acontecido, de aquello que se vive y de lo que se está viviendo. Fíjense que esto es sin más ni menos lo que ocurrió en Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo obra, después hay que explicar lo que el Espíritu Santo hizo. ¿Qué quiero decir? Cuando Dios actúa, Dios se glorifica
y después nosotros andamos explicando lo que Dios hizo, no al revés. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, es que no se vale decir, miren, ahora van a sentir la presencia de Dios. ¿Cuánto van a sentir? Ahora, a la 1, a las 2. No quiero ser blasfemo, ¿no? Pero fíjense. Oh, el café. Tengo que conseguir una mesita, pero no sé dónde ponerlo. Muy bien. Fíjense que el principio es justamente que el Espíritu Santo se manifiesta y luego hay que andar explicando lo que pasa. ¿Sí? Más o menos, es el concepto. ¿Por qué? Porque cuando la vida cristiana se externa, lo que hace la teología es articular, es explicar lo que Dios está haciendo. Por eso que la teología moral o la ética cristiana es la rama de la teología que se ocupa de la dimensión práctica de esta fe. Por eso ética cristiana y teología moral resultan en un sinónimo. ¿Se acuerdan que hablamos de teología propia, teología fundamental y ahora estamos hablando de teología moral? Todos estos conceptos tienen que ver dentro de el ámbito de un instituto bíblico. Son palabras que se hablan dentro de este contexto. Cuando hablamos de teología propia, estamos hablando de justamente la Trinidad y los atributos del Espíritu Santo. La teología fundamental está abarcando es lo que yo creo. Cuando defino o cuando reflexiono sobre lo que yo creo, es la teología fundamental. Y la teología moral es justamente la ética cristiana. Y la ética cristiana justamente es el vivir la existencia transformada por el Espíritu Santo al servicio de justamente esta buena noticia del reino de Dios que predicó nuestro Señor Jesús. Por eso es que llamamos vida cristiana al proceso de transformación que pone en marcha la acogida de la buena noticia de Jesús. Por esto no puede sostenerse en el tiempo si no cambiamos efectivamente lo que estamos justamente afirmando de la experiencia del reino de Dios. Por tanto, si el creyente no colabora con su propio esfuerzo, con la acción del Espíritu Santo, la fuerza del Evangelio terminará por disiparse. Cuando no se vive de aquello en lo que se cree, la fe en el Dios que cambia nuestro ser puede acabar agüitándose. ¿Me va siguiendo? Y esto es parte de la responsabilidad humana. Entonces, definimos justamente, estamos afirmando que llamamos vida cristiana al proceso de transformación que pone en marcha la acogida de la buena noticia de Jesús. Pero como decíamos, esto no puede sostenerse en el tiempo si no cambiamos. Fíjense que ustedes me han escuchado en un sinnúmero de predicaciones la fecha de caducidad del cristiano. La fecha de caducidad es que cuando no hay una transformación en nuestra vida, pues como poníamos o como definimos en este concepto, cuando no se vive aquello en lo que no se cree, cuando no se vive en aquello en lo que se cree, la fe en el Dios que cambia nuestro ser puede acabar mal lográndose. Fíjense que esto es justamente lo que el día de ayer estábamos compartiendo al principio de la enseñanza del libro de Apocalipsis. Y decíamos, si la finalidad del discípulo no está en línea con la del maestro, no hay cristianismo posible. No hay cristianismo posible. Porque el maestro va para acá y el discípulo va para otro lado, ¿sí? Pero esto también se aplica en la iglesia, ¿no? Si el pastor está indicando para un lado y el hermano va para otro, pues vamos para cualquier lado. ¿Me explico? Fíjense, anoten esto por favor. Si la finalidad del discípulo no está en línea con la del maestro, obviamente que el discípulo somos nosotros y el maestro es Cristo, no hay cristianismo posible. De hecho, no hay, no se puede.
No se puede, no está la consistencia en cuanto a esta realidad. Fíjense que lo que caracteriza y distingue al cristianismo de todas las demás propuestas religiosas y filosóficas es la confesión de que el Hijo de Dios se encarnó. El lugar privilegiado de acceso a Dios justamente es ese momento en el cual Cristo se encarnó. ¿Por qué? Porque Cristo hizo de nuestra vulnerabilidad, de nuestra carne, el lugar privilegiado de acceso a Dios. Estos son conceptos muy profundos que afirman justamente por dónde vamos caminando. Y esto es lo que caracteriza la fe cristiana. Cristo hizo de nuestra vulnerabilidad, de nuestra carne, el lugar privilegiado de acceso a Dios. Fíjense que nosotros nos conciliamos con Dios en nuestra vulnerabilidad. Bienaventurados los tojos, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ¿qué dice? Los mendigos. Los mendigos, porque de ellos es el reino de Dios. Los tojos. Estaba buscando en mi mente, bienaventurado dice la palabra los pobres, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero la palabra pobres en griego es tojo, tojo. La palabra tojo no es pobre, porque pobre es aquel que gana en este país $7.20, ¿sí? Ese es pobre. Que $7.20 en otra parte del mundo es un rico. Pero aquí es un pobre, aquel que gana 5 o 6 dólares, ¿sí? Pues la Biblia no dice que es pobre. La palabra dice tojo, y la palabra tojo es más que pobre, es mendigo, mendicante. Aquel que si no tiene el pan del día, no come. ¿Me explico? Y dice, bienaventurados los tojos, o sea que nosotros no somos pobres, somos menos que pobres, mendigos. Porque de los tales es, ¿qué es? O sea, no va a ser, es. Y si hoy el Señor no me da del maná, no como. ¿Me explico? Ese es el concepto. Bienaventurados los tojos, los mendigos, porque de los tales es el reino de los cielos. Si tú te crees pobre o te crees ya pues muy lejos estás del reino de los cielos. ¿Me explico? Por esto es que Cristo hizo de nuestra vulnerabilidad, de nuestra carne, el lugar privilegiado de acceso a Dios. La cruz es la suprema revelación de ese amor desarmado. Un amor que justamente se da sin condiciones. En Jesús, Dios sale a nuestro encuentro y sin forzarnos jamás nos invita a una amistad con Él. Mis hermanos, aceptar esta llamada nos introduce en un proceso en el que nos vamos transformando a imagen de Cristo hasta la plenitud de una vida nueva que se ha cumplido ya en Él por la resurrección. Nosotros vemos o vamos hacia ese modelo que es Cristo. Cristo es nuestro modelo. ¿Cómo debemos ser? Como Cristo. Por eso la ética cristiana es la reflexión acerca de cómo con nuestros comportamientos y nuestra vida participamos en ese proceso. Bien, vuelvo a repetir, justamente aceptar este llamado nos introduce en un proceso en el que nos vamos transformando a la imagen de Cristo hasta la plenitud de una vida nueva que se ha cumplido ya en Cristo por medio de la resurrección. Y justamente esta reflexión que estamos haciendo es justamente acercarnos viendo cómo nuestros comportamientos se van día con día acercándose más a nuestro Señor Jesús. De esta forma vamos entendiendo justamente lo que la palabra de Dios nos va induciendo, nos va llevando a esa reflexión de cómo Dios va haciendo ese proceso transformador en nuestra vida. Mis hermanos,
los primeros cristianos encontraron la felicidad en la participación en el plan salvador de Dios, que los iba configurando según las virtudes de Cristo. Esta fe los convocó a una comunidad en la que aprendieron un amor que no excluía absolutamente a nadie. Y este justamente es el principio. Los primeros cristianos pues se aceptaron, entendieron que la felicidad estaba en que juntos, no como llaneros solitarios, sino que juntos participaban justamente en el plan salvador de Dios, que los iba pues configurando según las virtudes de Cristo y los dones conforme al llamado que Dios les estaba haciendo. Y esto no excluía absolutamente a nadie. Por eso que el apóstol Pablo se puso muy violento, por no decir de otra manera, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando en Corinto. ¿Se acuerdan que eso lo explicamos en las clases en la semana? Se molestó en gran manera porque no se esperaban para comer. Y recuerden ustedes que las primeras iglesias eran casas, estaban interconectadas por misioneros y misioneros itinerantes. Una red de casas interconectadas por misioneros itinerantes. De esta manera podemos ver que la palabra de Dios nos lleva a una manera de comportamiento, ¿sí?, donde vamos siendo formateados por la obra del Espíritu Santo. El punto es, y rápidamente vamos a ver esto, que a lo largo del proceso que se vive en la vida cristiana, no quiero decir que se ha vivido, porque sí se vivió, pero se vive, y nosotros tenemos justamente a partir de esta reflexión, volver a las fuentes, es poder tener lo que en su momento se llamó una teología casuística, es decir, caso por caso, ver y a ver cómo tenemos que actuar. Entonces, obviamente que nos sirve saber caso por caso, poder actuar sobre cada caso, pero lo que la reflexión bíblica, y vamos a ver cómo nos va llevando, es a ver mucho más profundo que esto, porque para mirar en profundidad tenemos que mirar el contexto del por qué se llevó a cabo tal acción. Recordemos que Dios es justo y su juicio es totalmente correcto, porque Él no juzga las acciones, Él juzga la intención del corazón. ¿Bien? Y fíjense que en el justo juicio de Dios, Dios va a juzgar la intención del corazón, de por qué hicimos lo que hicimos. Y nuestra conciencia va a gritar la verdad. Por eso decíamos que los tres parámetros de autoridad, en principio es Dios, luego viene la palabra y en tercera instancia viene nuestra conciencia. No nos pueden obligar a hacer algo que no está, que atente a nuestra conciencia. Pero lo cierto es, y rápidamente vamos a ver, que una ética que está centrada no en el favor de Dios, sino centrada en lo que justamente es pecado, genera desviaciones que vamos a ver muy rápidamente. La primera es lo que se ha definido como minimalismo. ¿Qué es el minimalismo? Bueno, es una ética centrada en el pecado. Enseña no a hacer el bien, sino a evitar el mal. O sea que no vamos a hacer esto porque por ahí podemos pecar. No vamos a darle comida a los hombres porque por ahí nos pueden ensuciar el templo y... ¿me explico? No. Y esto es una desviación en cuanto a los principios de lo que está bien y lo que está mal. El minimalismo es una ética centrada en el pecado y enseña no a hacer el bien, sino a evitar el mal y alejarse de las acciones de pecado. Favorece la mentalidad que busca hacer lo menos posible siempre que no se viole la ley, pues no se gana nada haciendo más de lo requerido. Además, toda acción innecesaria, aunque en sí misma sea buena, puede conducir a situaciones de riesgo. Cuando lo que prima es cumplir la ley,
la generosidad moral queda truncada y se favorece justamente un raquitismo ético que se conforma con lo mínimo indispensable. Y no hagamos más porque si no nos van a regañar. Esto es parte de una mala comprensión de una ética, de la ética cristiana, de la reflexión sobre cómo vivir en Cristo. La otra desviación se llama el fariseísmo. ¿Qué es el fariseísmo? El fariseísmo es el criterio, si el criterio de la bondad moral es el cumplimiento de la ley, puede considerarse bueno si formalmente algo lo prescrito. Pero no hay que olvidar que una realización meramente externa de la norma puede esconder una profunda mentira existencial. Lo que está diciendo este concepto es que el fariseísmo es hacer algo, pero con una intención que no es la correcta. ¿Bien? Y esto justamente es parte de esa desviación de la ética que está exclusivamente centrada en el pecado, y que estas consecuencias negativas pueden llevarme a una acción farisaica. La otra acción farisaica, o mejor dicho, la primera dijimos que es el minimalismo. La segunda tiene que ver con el fariseísmo. La tercera es la atrofia de la conciencia. Fíjense que como cualquier otra capacidad humana, el discernimiento moral languidece si no se ejercita. Escuche con atención porque esto es algo que nos llega o nos ha llegado a algunos de nosotros. La sumisión ciega a las normas crea personalidades reacias a pensar por sí mismas. Cuando nos acostumbramos a buscar seguridad en el cumplimiento de la ley, recurriendo a autoridades que decidan por nosotros en caso de duda, la conciencia personal permanece subdesarrollada, raquítica y no alcanza nunca su estatura adulta. ¿Qué estamos diciendo con la atrofia de la conciencia? Que la imposición de todo tipo de autoridad, ¿sí?, que no nos deja pensar, es parte de una religión que es condenada por nuestro Señor Jesús. De hecho, el Señor le dice a sus discípulos: tengan cuidado con aquellos que ponen un poquito de levadura y que leudan la masa, ¿sí?, con aquella religión que no deja pensar, con aquella religión que atrofia justamente nuestra conciencia, con lo que todo tenemos que consultar. Y no precisamente, no es que no debemos consultar, pero hay un límite, ¿me explico? O sea, hay parte de un proceso en el cual es saludable que lleve una reflexión personal. Fíjense que cada vez que alguien me hace algún planteo, yo le pregunto: ¿usted qué le ha dicho Dios? Entonces, la respuesta era: bueno, si Dios me dijo algo, no le vendría a preguntar a usted. Entonces el planteo es, le digo: bueno, mire, hable con Dios, pregúntele al Señor, y si usted no discierne lo que Dios le está diciendo, venga, hablamos y vamos a discernir lo que Dios le está hablando. ¿Me explico? Pero Dios le habla a usted como me habla a mí. El apóstol Pedro dice: somos real sacerdocio, nación santa, tenemos acceso al lugar santísimo. ¿Vamos bien? Muy bien. En cuarto lugar, rápidamente, es la culpabilidad. Por mucho que se intente, nadie es capaz de cumplir estrictamente todas las normas. Cuando el cumplimiento de estas se convierte en obsesión, es inevitable la culpabilidad o culpabilizarse o tener esa culpabilización por quebrantar eso que es justamente la ley. En casos extremos, esta culpabilidad conduce a una enfermedad religiosa que es aquella persona que es altamente manipulable.
En estos extremos, justamente, la culpabilidad enferma. Y esto es lo que la palabra nos muestra, que debemos justamente estar liberados de esa culpa, que Dios nos libera y que tenemos perdón de parte de Dios. Obviamente, no practicar el pecado como deporte, pero aquellas instancias en el proceso de crecimiento que Dios va haciendo en nuestra vida, poder aceptar como parte de ese proceso de humillación y quebrantamiento en el cual Dios está trabajando con nosotros. Por eso es importante entender que la culpabilidad es una variable de ese trastorno obsesivo compulsivo que se puede aún generar dentro del ámbito cristiano. Sin llegar tan lejos, algunas formas de vivir la fe se han caracterizado por un malsano sentido de la culpa. Muchos han reaccionado contra esto, no solo rechazando la ley de Dios, sino también abandonando la fe. Hay gente que abandona la fe por la culpa que se le han dado en sus vidas. Bien, en quinto lugar, y rápidamente, el individualismo. ¿Cuál es ese individualismo? Bueno, soy el santo de los últimos bancos. Vida no me te metas, vida vida no te debo, vida no me debes, vida estamos en paz, ¿no? Ese es el individualismo. Debo velar en primer lugar por la salvación de mi alma, lo que otros hagan es muy su problema, ¿sí? Yo vengo a la iglesia y me salvo yo y el resto que se vaya al infierno, ¿no? Esto es justamente parte de esa desviación de la comprensión de lo que es la reflexión del crecimiento espiritual. Y en sexto lugar es la idolatría a la norma. Una vez que tenemos la norma a la que debemos obedecer, se puede relegar a Dios a un segundo plano. Y cumplimos acá las normas. Esto es muy común, eso está muy ligado justamente con la atrofia de la conciencia. Y fíjense que usted dice, y esto han llegado muchos cristianos. Su conciencia se ha atrofiado, que no pueden pensar lo que su apóstol, profeta o quien sea les dice. Y es norma de medos y persas lo que su organización dictamina. Y así hagan estragos en donde lo hagan. ¿Me explico? O sea, poco importa la vivencia de mi hermano, sino que lo importante es que se cumpla la norma. Y esto es parte de estas desviaciones y es parte de nuestra reflexión sobre la ética cristiana. Es importante señalar que estos efectos negativos no se deben al hecho de utilizar aquellas normas que son importantes en la reflexión moral, sino al convertir el pecado y a la ley en el centro de interés. Hay gente que mantiene su posición en cuanto a lo que es la ley y el pecado, y hay justamente en la reflexión bíblica, la palabra nos da el poder para vencer el pecado conociendo a Cristo y su poder. ¿Me explico? De esta forma hacemos una teología y tenemos una comprensión bíblica mucho más profunda, aún también en cuanto al concepto de la guerra espiritual. No es que estamos olvidando la guerra espiritual, pero nuestra comprensión es que somos más que vencedores, que mantenemos nuestro lugar y que nuestro fundamento es la palabra. Sobre la palabra es donde nosotros nos fundamentamos. Justamente esto es lo que estamos afirmando. Y creo que hasta aquí hoy vamos a llegar. ¿Bien? Estamos en hora. Tenemos mucho más. Estamos en en esta introducción. Y algo que vamos a ver el sábado que viene es la diferencia entre nuestra comprensión desde la perspectiva bíblica y cómo es la comprensión islámica, ¿sí? Porque usted dice, ¿y por qué? Porque cuando comprendemos la comprensión musulmana de Dios, vamos viendo que pudiera inquietarnos que algunas observaciones
que se hacen en el entorno teológico bíblico estén atravesadas por pensamientos que no son bíblicos, son del Corán. ¿Sí? Y esto realmente es muy inquietante. Así que nosotros queremos ser bíblicos. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Bien? Muy bien. Vamos a orar. Señor, te damos